Los vencedores, capítulo 22, los no vencedores, segunda parte. Tercero, corazón con espinos. La tercera clase de tierra es aquella que está llena de espinos y tiene que ver con personas que poseen muchas riquezas del mundo, tanto intelectuales como materiales, o una de las dos, y su confianza está en ellas. Por esa causa la palabra de Dios no puede producir fruto, porque están preocupados por muchas cosas y están afanados por agradar al mundo, por progresar en él, por complacer a los hombres, pero no se detienen a pensar en el Señor, a tener comunión con Él, a amarlo y a darle frutos que lo satisfagan. Es un asunto bien difícil para una persona que tiene posición socioeconómica alta en el mundo tener intimidad con el Señor. Muchos de ellos creen que con sus riquezas pueden agradar a Dios y a veces dedican alguna parte de sus bienes a hacer obras que consideran les ayudarán a estar en paz con Dios, pero se equivocan totalmente al tener tal pensamiento. Lo mismo ocurre con personas que tienen un gran bagaje intelectual y alcanzan altas posiciones en la sociedad, en las empresas donde laboran. Viven tan absortos en sus posiciones laborales que llegan a considerar quedarse para el Señor no es nada productivo. El Señor es muy enfático en este tema cuando habla con el joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, subrayado: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, subrayado, cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 10, versículos 17 al 25. El problema no está en tener riquezas, sino en poner el corazón en ellas, en llenarse de avaricia y querer tener cada vez más. Si el Señor suple a un creyente con riquezas materiales, intelectuales, sepa tal hermano que esas riquezas son del Señor y que Él solamente es un administrador. Y en tal situación debe aprender a tener comunión permanente con el Señor para adquirir la sabiduría necesaria con el fin de administrar las riquezas de acuerdo con la voluntad del Señor. A un creyente que ama al Señor no deben enredarlo ni las riquezas del mundo, ni los afanes diarios de la vida, sino que en todo debe aprender a amar al Señor y recordar siempre sus palabras de advertencia. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34 al 36. Una advertencia más está en
2 Timoteo 2, versículo 4. Ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. Cuarto, la buena tierra. La cuarta clase de tierra, la buena tierra, hace referencia a corazones que han sido suficientemente tratados, trabajados y preparados por el Señor y producen fruto permanentemente para disfrute y satisfacción de Él. Estos son los corazones que el Señor está limpiando permanentemente y su fruto es cada vez más abundante. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, versículos 2 y 3. Es necesario entender que no hay ninguna persona que al recibir al Señor su corazón sea totalmente buena tierra. Todos tenemos alguna porción de tierra junto al camino, de la tierra con pedregales y de la tierra con espinos. En unos es más notorio alguno de estos aspectos, pero si el creyente aprende a vivir en comunión con el Señor y permite que su palabra fluya permanentemente y lo limpie, poco a poco va convirtiendo su corazón en buena tierra que produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. El secreto está en dejar que la palabra que sale de la boca del Señor fluya permanentemente. Ella tiene el poder de eliminar todas las manchas y arrugas, es decir, aquellas cosas que no son Dios mismo. Tiene el poder de expulsarlas del creyente y adicionalmente de agregar a la persona la naturaleza divina, hasta saturarlo totalmente de la vida y la naturaleza de Dios, como es su propósito. Esto es ser podado para llevar más fruto. Este es el lavamiento que el Señor efectúa por medio de la palabra, y esto es ser la buena tierra que produce fruto abundante. El viejo y el nuevo hombre. Todos los hijos de Dios podemos llegar a ser la buena tierra si nos disponemos en su presencia para que Él fluya en nosotros y elimine todas las cosas que no le pertenecen y que hacen parte del viejo hombre. El viejo hombre no es nada distinto a Satanás añadido a la humanidad. Cuando el Espíritu fluye a través de nosotros, nos renueva en el espíritu de nuestra mente y nos viste del nuevo hombre que es creado según Dios y en el cual no hay ni una pizca de la naturaleza satánica. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a los deseos del engaño, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, versículos 22 al 24. El viejo hombre se va corrompiendo cada día, es decir, si el creyente no se acerca al Señor para que transforme su corazón, este cada día será más duro. Si no le suplica al Señor que elimine las piedras, cada día habrá más actos que ofenden al Señor y que lo apartan de Él. Y si en intimidad con el Padre no le suplica que elimine los afanes de las riquezas y del día a día, su avaricia aumentará paulatinamente hasta que lo absorbe completamente y su corazón nunca será apto para que la semilla de vida se desarrolle en él, crezca y produzca fruto abundante. Un creyente así no logrará ser vencedor, será un derrotado en el tribunal de Cristo. Si por el contrario tú, amado lector oyente, buscas al Señor con sencillez de corazón en tu espíritu, te despojas del viejo hombre, te renuevas en el espíritu de tu mente y te vistes del nuevo hombre, el cual se va renovando cada día hasta alcanzar la plenitud de Dios, tú serás un vencedor y reinarás con el Señor en el reino milenario.
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3, versículos 10 y 11. Estando en el nuevo hombre, no hay lugar para Satanás, ni para la humanidad caída, ni para los ángeles caídos, ni para los demonios, ni para la carne, ni para nada que no sea la persona de Cristo. En el nuevo hombre, Cristo es todo y en todos. En el Señor, todos sus hijos tenemos esperanza, y esa esperanza es que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Cristo es nuestra esperanza de gloria. El lector puede encontrar más revelación sobre las parábolas en el libro El reino de Dios y el reino de los cielos, del mismo editor, y publicado en la página www.las-almedioprimicias.com. El cimiento. Hay otro pasaje en la Biblia que habla de los no vencedores, y por la misericordia del Señor es necesario que lo tratemos en este capítulo, buscando revelación y visión en él. Tal pasaje se encuentra en Mateo 7, versículos 21 al 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor nos muestra aquí con toda precisión y claridad una escena que tendrá lugar en el tribunal de Cristo, donde todos los creyentes, a excepción del Hijo varón y las primicias, serán juzgados para ser premiados con las bodas del Cordero o para ser castigados, siendo expulsados de la presencia del Señor y echados en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. El Señor advierte a los suyos que no es suficiente decir Señor Jesús y hacer obras en su nombre, sino que lo más importante es hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se debe tener presente que Dios no nos ha salvado para que seamos buenos, ni para que dejemos de ser malos, ni para que hagamos obras en su nombre según nuestro punto de vista, ni de acuerdo con nuestros planes, ni siquiera para que hagamos sus obras separados de Él, sino que desea que le permitamos hacer las obras que ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 16. Para ejecutar las obras que Él ha preparado de antemano, no hay un camino distinto a llenarnos completamente de Él. Permitirle que, en la medida en que nos vamos llenando de su persona, sea Él quien haga sus obras, y no nosotros las nuestras, creyendo equivocadamente que con las obras nuestras lo agradamos. El Señor no necesita nada de nosotros porque Él lo tiene todo, y todo es de Él, porque por Él y para Él. Pero en su inmensurable misericordia ha querido realizar su plan contando con nosotros.
incluyéndonos en Él. Lo que necesitamos hacer es acercarnos con corazón sencillo para que haga su trabajo en nuestro corazón y como resultado sus obras se manifiesten por medio de nosotros. Lamentablemente, las obras del cristianismo y de los cristianos en general tienen el ingrediente del hombre viejo, del hombre natural, la línea de Caín. La casi totalidad de las obras que hacen los cristianos contemporáneos no son parte de la voluntad de Dios, porque quienes las planean y quienes las ejecutan no conocen la voluntad del Padre. Y no la conocen porque no saben acercarse al Señor en el Espíritu. No saben oír su voz, y al no poder oírla no pueden conocer su voluntad, y sin conocerla no pueden hacerla. Es por eso que el Señor advierte a los suyos, y lo hace con la debida anticipación, que la única manera de entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al afirmar que el Padre está en el cielo, indica que su voluntad no es nada terrenal, ni tiene que ver con las cosas terrenales, sino que es totalmente celestial, del Espíritu y del nuevo hombre. Igualmente, el Señor advierte que en ese día, el día del tribunal de Cristo, muchos le van a reclamar por las obras que hicieron en su nombre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Observes con detenimiento el adverbio de cantidad muchos. Quiere decir que es la mayoría, casi todos los, comillas, obreros, le reclamarán al Señor por las obras que hicieron. Esta es una radiografía del cristianismo actual. Cada congregación quiere conquistar el mundo. El catolicismo es la iglesia llamada cristiana que tiene más obras en el mundo y que se jacta de reunir el mayor número de adeptos. Y el protestantismo, con un sinnúmero de grupos, quiere llegar hasta lo último de la tierra y hacen grandes cruzadas con el fin de alcanzar la mayor cantidad de personas. Es bien grande el número de congregaciones de enorme crecimiento numérico y sus misiones extendidas en varios países de la tierra. Y sus líderes hacen muchos milagros, soplan y derriban a la gente, sanan enfermedades, calzan dentaduras y mucho más. Y de eso le reclamarán al Señor: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Milagros en el griego es obras prodigiosas. Es necesario ver que un buen número de los líderes de esos grupos ni siquiera son creyentes, sino que son falsos maestros, ministros de Satanás disfrazados de, comillas, siervos de Cristo, y lobos rapaces vestidos de ovejas, de los cuales Pablo advirtió a los santos cuando pasó por Mileto. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hechos 20, versículo 29. El Señor mismo lo advirtió a los discípulos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, versículo 15. De estos ninguno estará en el tribunal de Cristo y no podrán reclamarle nada al Señor. En cambio, sí, hay creyentes genuinos que a motu propio se han arrogado el liderazgo de la iglesia en sus congregaciones, asumiendo que fue Dios quien los puso en ellas, como pastores, reverendos, doctores, guías, ancianos, consejeros, etc. Y han planeado y diseñado muchas obras prodigiosas, milagros. Han pronunciado muchas, comillas, profecías, pretendiendo hacerlas ver como la palabra del Señor. Y algunos se han especializado en arrojar demonios de las personas. Y con eso han alcanzado fama y reconocimiento a distintos niveles, porque han arrastrado tras ellos a los discípulos del Señor. De ellos el Espíritu igualmente advirtió a través de Pablo:
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, versículo 30. Obsérvese detenidamente la frase de vosotros mismos se levantarán. Los lobos que vienen de afuera son los líderes no creyentes que hoy se han apoderado de un buen número de, comillas, congregaciones cristianas, usando un disfraz de oveja, pero en su constitución y en su realidad son personas llenas de inmundicia, las cuales ni siquiera los creyentes genuinos son capaces de identificar, porque no usan su espíritu y tampoco saben discernir si quien les habla lo hace en el Señor o no. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4, versículo 1. Los líderes que siendo creyentes genuinos hacen tantas obras para el Señor, caen en la categoría de aquellos que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Un creyente genuino que habla la palabra de Dios lo hace desde su espíritu y en el Señor, y no busca que los discípulos del Señor lo sigan a Él, sino que su hablar y su vivir está encaminado solamente a que los hermanos sigan al Señor, lo amen, lo alaben, lo adoren y lo sirvan. Estos creyentes genuinos que hacen tantas obras, dicen tantas profecías y echan fuera demonios en el nombre del Señor, son los que reclamarán en el tribunal de Cristo por sus hazañas. Pero como todos sus prodigios fueron hechos fuera de la voluntad del Señor, la respuesta del Señor también es tajante y contundente. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 23. Con todo cariño, con mucho respeto, con humildad, con temor de Dios y con sencillez de corazón, queremos llamar la atención de los líderes de las congregaciones cristianas, aquellos que son hijos genuinos de Dios, y deseamos invitarlos a que leyendo estas líneas o oyendo estos videos entren en su espíritu y mediten en su mente por un poco de tiempo esta escena que nos presenta la Biblia. Imagina por un momento, hermano pastor, reverendo, líder, apóstol, anciano, hermano responsable, diácono, hermano de servicio, como quiera que te llamen. Imagínate en el tribunal de Cristo frente al Señor, presentando todas tus obras, tus sacrificios, la contabilidad de todo lo que hiciste en la tierra para el Señor, los caminos que tuviste que recorrer, los peligros que tuviste que soportar, los largos ayunos y las abundantes jornadas de oración, los cientos y miles de almas que ganaste para la salvación, los múltiples y a veces sobrehumanos esfuerzos para, comillas, edificar tu congregación, y allí con el rostro bien alto, sintiéndote profundamente satisfecho por tu colosal obra, el Señor te responda así: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Pensamos que no hay palabras apropiadas para describir la desolación de la escena, la tristeza, el dolor, la angustia, la desesperación que ella debe producir. Estar convencido de que tus obras agradaban al Señor, para encontrar al final que solo fueron habladurías perversas usadas para arrastrar detrás de ti a los hermanos de quienes te creíste pastor, líder, maestro y protector, pero que al final no fueron más que obras de maldad que te convirtieron en un extraño, en un desconocido para el Señor, aún siendo su hijo. Te rogamos que no tomes estas palabras como un ataque, ni como un desafío ni un reto para que demuestres lo contrario. Te instamos a que vayas a tu espíritu y con humildad delante del Señor le digas
que quieres hacer la voluntad del Padre y que no quieres ser echado de su presencia en el tribunal de Cristo. Quienes tuvimos participación en la redacción de este libro, también fuimos líderes en algunas congregaciones. Gracias a Dios sin llegar a ser famosos, y conocimos en buena medida las entrañas del liderazgo cristiano. Ahora el Señor en su misericordia nos ha mostrado esta revelación y deseamos fervientemente que llegue al mayor número de creyentes para que, siendo alumbrados, procedan al arrepentimiento y puedan ser los vencedores que el Señor está anhelando y buscando en estos tiempos finales para conformar el reino de los cielos y establecer las bodas del Cordero. Entiendan de una vez por todas que la obra de edificación de la iglesia es realizada exclusivamente por el Señor y que Él no le ha conferido este encargo a ninguno de sus hijos, sino que lo ha reservado para sí. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3:17. Podemos y debemos ser aquellos que siembran la palabra del Señor. O dicho en términos más apropiados, debemos ser aquellos por medio de los cuales el Señor siembra su palabra. Igualmente debemos ser usados por el Señor para regar su labranza, pero eso no nos da ninguna autoridad para enseñorearnos de los hermanos, ni para proclamarnos como sus líderes ni como sus edificadores. Simplemente somos siervos inútiles, objeto de la misericordia del Señor, al hacernos miembros de su cuerpo. La cabeza, el edificador, el que da el crecimiento es el Señor, y toda la gloria y la honra le pertenecen, y nosotros no debemos apropiarnos de ella. Debemos agradecer mucho al Señor por su longanimidad, porque por medio de ella Él ha soportado durante siglos el desvío de sus hijos, y porque aún no ha venido dándonos de esta manera oportunidad para arrepentirnos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es pariente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Igualmente debemos ser gratos con Él, porque esa sentencia de nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, aún no se ha proferido. Solamente el Señor lo advirtió hace cerca de 2000 años. Pero está muy cerca de proferirse definitivamente, y cuando esas palabras salgan de la boca del Señor, ya no habrá nada más que hacer. Toda súplica y todo ruego serán vanos e inútiles. El Señor en ninguna circunstancia cambiará su dictamen. Como hoy es solo una advertencia del Señor a sus hijos, Él provee la gracia y la salida para que tú y yo no seamos aquellos sobre quienes es proferida la horrenda sentencia de rechazo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor nos da una salida. El Señor con mucho amor nos muestra el camino a seguir para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos y así alcanzar la cualificación para entrar en el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, versículo 24. En primer lugar, debemos aprender a oír las palabras del Señor. Y para oírlas no hay un camino distinto a entrar en nuestro aposento, o sea, en nuestro espíritu humano, y cerrar la puerta para tener intimidad y comunión con el Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, versículo 6. A nuestro amado Padre le agrada el secreto, y Él se revela a quienes buscan su secreto. Generalmente en los cultos y reuniones de las congregaciones cristianas y en las misas hay mucho ruido espiritual, y es prácticamente imposible oír la voz del Señor, máximo cuando los congregados no saben entrar en su espíritu ni están habituados a hacerlo.
En esas reuniones lo que hay es una enorme exhibición de, comillas, dones, de unos pocos, casi siempre del líder, pero no la expresión del Espíritu a través de los hermanos. En el capítulo 13 de este libro hemos hablado acerca de cómo es una reunión espiritual, según lo ha determinado el Señor en la Biblia. Para oír la palabra del Señor es indispensable aprender a ejercitar el Espíritu, a entrar en Él y a permanecer allí. Solamente en esa situación el Señor revela su palabra y podemos oírlo. En el cristianismo contemporáneo hay miles de predicaciones diariamente, especialmente el domingo, y esas predicaciones hoy se pueden ver por televisión o oírlas a través de la radio, pero qué poca revelación hay en ellas. Bueno, en verdad ninguna. La mayoría se limitan a vanas palabrerías emanadas de la mente carnal hinchada de quienes las profieren. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, subrayado, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2, versículos 18 y 19. Los líderes cristianos, en sus predicaciones, inventan un montón de fábulas en torno a algunos pasajes bíblicos, pero su palabrería no se origina en la revelación que el Señor les haya dado, sino que se entrometen en lo que no han visto y fluyen para sus feligreses carne llena de muerte que proviene de su mente hinchada de vanidad, y esto es así porque ellos no han aprendido a hacerse de la cabeza, que es el Señor Jesucristo, de quien se pueden nutrir con todas sus riquezas para crecer con el crecimiento que suple el Señor, sino que se aferran a sus tradiciones y a su mente carnal. En el cristianismo de hoy podemos encontrar dos clases de maestros y predicadores. Unos que son falsos creyentes, que son lobos rapaces vestidos de ovejas, ministros de Satanás que engañan a sus hermanos, y a esto se refiere Pablo cuando afirma: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2, versículo 17. Los falsos creyentes que se establecen como líderes de las congregaciones falsifican la palabra de Dios con el propósito de medrar, es decir, de enriquecerse, llenándose de fama y de bienes materiales. Pero también hay hermanos genuinos que, debido a que no saben usar su espíritu, son engañados por Satanás, y aunque en su corazón no tienen tal propósito, también falsifican la palabra de Dios. En contraste con esa situación, Pablo afirma: sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La sinceridad se refiere a no usar subterfugios para hablar la palabra a los hermanos. Sincero, sinceridad, tiene su origen en los tiempos antiguos, en Roma, cuando los artistas de entonces estaban dedicados a hacer esculturas. La historia nos cuenta que cuando una de esas costosas esculturas hechas de mármol se quebraba, se reemplazaba la parte quebrada con cera que pintaba para que tuviera exactamente el mismo aspecto del mármol que sustituía. Muchas esculturas reparadas con cera se vendían, la mayoría de las veces sin indicar que se había hecho ese reemplazo. En latín, las palabras usadas eran sine, que significa sin, y cera, palabra que ha pasado intacta al español. De la unión de estas palabras latinas se deriva la palabra sincera. En la historia hubo tiempo en que esta práctica se hizo tan corriente que cuando los compradores querían comprar estatuas costosas, pedían primero que les dieran una, comillas, sincera, una que no tuviera cera. Existen personas que parecen reales, parecen auténticas, originales,
pero están llenas de cera. Y es exactamente lo que ocurre con los ministros que anuncian la palabra de Dios con, comillas, cera. No hay sinceridad en su hablar, su palabra es falsa, está llena de cosas extrañas al Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os estéis alejando del que os llamó en la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Cuando un creyente libera la palabra de Dios, hay dos posibilidades. Que la palabra hablada venga de su alma, de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su voluntad. Y en ese caso es una palabra en la que no hay sinceridad. En otros términos, su palabra está llena de, comillas, cera. Y esa no es la palabra de Dios. Toda palabra que proviene solamente de la mente de quien la habla es una falsificación de la palabra de Dios. Y como viene del alma de quien habla, solamente alcanza a llegar hasta el alma de quienes la oyen. Y su resultado es muerte, porque nunca salió del espíritu. Generalmente la palabra que sale solamente del alma es una palabra que tiene como fuente a Satanás, el enemigo de Dios. Pero si el creyente es un hermano habituado a tocar el espíritu, a obtener revelación de la palabra de Dios, la palabra por él liberada será sincera. Llegará al espíritu de los oyentes y lo edificará, exhortará, consolará y alumbrará. Cuando la palabra penetra el espíritu de un creyente, es una semilla que crece en él y que produce fruto abundante para gozo del Señor y del creyente. Una vez que la palabra alcance el espíritu, ahora sí puede llegar al alma de la persona y será muy útil para su crecimiento en el Señor. La línea divisoria entre el alma y el espíritu de los creyentes es bien difícil de discernir, pues fácilmente se está en el alma creyendo estar en el espíritu. Fácilmente se liberan palabras emanadas del alma que producen muerte, creyendo que vienen del espíritu. Solamente un creyente que se ha habituado a usar su espíritu, a estar en él, puede tomar las palabras del depósito que el Señor considera apropiadas en determinado momento para darlas a otros y ayudar a su edificación. Por esta razón, el Espíritu afirma a través de Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El Señor te está aportando más riquezas y más sabiduría. Querido hermano lector oyente, tú tienes que ser un vencedor, tienes todas las herramientas y puedes ayudar a otros para que sean vencedores. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com.